Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Buenas noches, queridos amigos. De nuevo estamos felizmente reunidos en nuestra sesión de estudio todos los jueves. Espero que esta sesión de esta noche sea absolutamente interesante y digamos que sea fuente de información y que les ayude a entender muchos temas que son conexos con lo que hemos estado estudiando. Hoy, como vamos a hablar de Dios en un sentido que intentaré que sea lo más amplio posible y que tengamos el mérito de poder entender todo esto, porque no es nada fácil. Hay que tener bastante siata dishmaya, como se dice, la ayuda del cielo para entender conceptos tan profundos. Claro que ya hemos hablado de esos conceptos en varias oportunidades, pero el punto es que a estas alturas hay que conectar no solamente esos conceptos, sino aterrizarlos a nosotros y sobre todo ponerlos en el contexto de nuestra vida diaria. Hablaremos esta noche del Maestro Único Uno, el Ein Sof, Rey Fiel, desde su morada. Hay que adelantar, entre otras cosas, que en el mundo que vivimos, las diferentes culturas, las diferentes religiones, tienen una concepción de Dios bastante simplista, porque el ser humano no alcanza a entender la dimensión, la enorme dimensión de lo que es Dios en el contexto de su esencia, presencia, influencia, inmanencia, trascendencia, etcétera, etcétera. Algunas personas, cuando hablan de Dios, dan la impresión de que lo conocen tanto que parecería que salen juntos a pasar un rato agradable, comillas de rumba, y Dios es tan amigo que se abrazan con Él, esas personas. Y hablemos de teólogos, sin entrar en detalle. Ustedes saben que en el judaísmo no hay teología. Teología es estudiar a Dios y nosotros estamos tan claros que es difícil de aproximarse a Dios, de tal suerte que la Kabbalah dice que si no es porque Dios hizo el primer paso de acercarse a nosotros, sería realmente imposible aproximarse a Dios, ni siquiera con el rezo, porque Dios es infinito, el Ein Sof, y nosotros somos finitos. ¿Qué distancia hay entre el finito y lo infinito? Pues la distancia es infinita. Sin embargo, cuando el Creador, bendito sea, hace el primer paso y se acerca a nosotros, evidentemente para Él, por su magnitud, es una cosa muy sencilla aproximarse al ser humano. Y entonces esa es, digamos, la situación y el privilegio que tenemos cuando Dios mismo ha dado el primer paso. La palabra Dios no alcanza a definir ni la magnitud, ni la omnipotencia, ni la omnipresencia de Dios. Entonces muchas personas hablan de Dios sin siquiera saber exactamente de quién están hablando. Desconocen. Algunos, muchos o pocos, incluso lo encierran en idolatrías, en imágenes, en situaciones, en conceptos. Eso es un hecho aberrante, porque Dios está por encima de tiempo y espacio, porque Dios no puede ser considerado una figura definida en el sentido de que tiene un cuerpo, comillas, y unas dimensiones conocidas. En Sof significa infinito en todo, en presencia, en esencia, en omnipotencia y en todos los etcétera que ustedes quieran agregar a eso. Algunos han osado en darle características humanas, en definirlo incluso como un hombre. Eso es absolutamente aberrante desde el punto de vista de la esencia del Tanaj, de la Biblia. Es verdad, la Torá y la Biblia hablan en términos antropomórficos sobre Dios. El ojo de Dios, el pensamiento de Dios, la mano de Dios. Pero nuestros sabios, los libros sagrados, sobre todo los libros de Kabbalah, han sido absolutamente enfáticos en decir que nada de lo material, ni siquiera el espíritu, que es inmaterial, se le puede adjudicar a Dios, ni en su esencia, ni en su presencia. Karov, Adonai, Lehol Koreav, Lehol Asher Yikruhu Behemet. Dios está cercano a todos aquellos que lo llaman de verdad. Que lo llaman de verdad, según el Tanaj, significa saber cómo aproximarse a Dios con los protocolos que deben de tenerse para aproximarse a Dios. El género humano ha tenido la posibilidad de conocer esos protocolos.
a través del judaísmo. Ninguna otra confesión, fe, filosofía da las herramientas claras, para decirlo en términos más humanos, el número, comillas, telefónico, comillas, para hablar con Dios. Adjudicarle cualquier situación material es alejarnos del concepto de Dios. Llamarlo con nombres que no son los correctos, como ustedes saben. G, yo no voy a decir lo demás. Ya, como dicen otros, es realmente, como diría yo más sencillamente esto, es tratar de telefonearle, comillas, con un número que no es el número asignado para su comunicación. Es mejor decirle Dios. Es mejor decirle Hashem. Es mejor decirle el Eterno, porque eso no lo limita. Pero darle un nombre que no es el de él, es sencillamente tratar de conectarse con él, aludiendo a otra persona, a otro ser. Entonces, vamos a intentar tratar de aproximarnos a la manera correcta de cómo debemos considerar conceptualmente, sin caer ni en idolatría, sin caer en conceptos erróneos y sin desviarnos de la dirección exacta. Dijimos que en su nivel más elevado, profundo, inmanente, trascendente, omnipotente y omnipresente, a Dios se le dice En Sof. Con ese concepto, usted le está diciendo el ser ilimitado, el ser que todo lo permea, el ser que, aunque no se vea porque no tiene cuerpo, es en realidad, para decirlo en términos un poquito humanos, la energía que gobierna, permea, permite que el mundo exista. Entonces, cuando hablamos de Boré Olam, en hebreo, creador del universo, nos aproximamos a Dios. Cuando hablamos, cuando rezamos, decimos el nombre Adonai, mi Señor, nos aproximamos a Él, porque no hay otro Señor que Dios. No hay Señor con todas las letras en mayúscula. No existe. Ni ser humano, comillas, divinizado, ni profeta, comillas, grandioso, enorme y cercano a Dios como Moshe. Moshe fue llamado Ish HaElohim, no el hombre Dios, sino el hombre de Dios en hebreo. Si ese concepto no está claramente reconocido, comprendido, no hay manera que de manera genérica pueda una persona aproximarse a Dios. Porque dicen todos, o muchos, sí, que con solo pensar en Dios ya estamos cerca de Él. Bueno, el judaísmo dice, no es tan fácil. Hay que saber exactamente el protocolo, las reglas, para no caer en conceptos erróneos y menos en idolatría. Entonces, Sefer Yetzirah nos va a dar pautas muy claras cómo aproximarnos a nuestro Creador, acercarnos conceptualmente, de manera intelectual y espiritual, y no fallar en el propósito. Maestro único, o también Ribono Shel Olam, que no es lo mismo, pero muy próximo. También puede decirse el maestro único, el uno, y una expresión similar aparecerá en otras partes de este libro o en otras fuentes del judaísmo. Tras describir el continuo pentadimensional definido por la Sefirot, como hemos hablado, el Sefer Yetzirah se refiere específicamente a Dios como el maestro único. Maestro no en el sentido humano, maestro en el sentido que tiene en su poder toda la sabiduría y en su poder toda la posibilidad de compartir con nosotros según nuestras limitaciones, a través de filtros, a través de mecanismos que nos van a impactar positivamente para entender su presencia magnífica. El maestro único. La palabra hebrea para único es acá Yahid. Hashem, Echad, y en este caso, Yahid. Echad es uno y único es Yahid, indicando una unidad completa y absoluta. La unidad de Dios es conceptual, real y definitoria, es una unidad absoluta. Él no es como una persona que consta de muchas partes. No es ni como el más simple de los objetos físicos, ya que incluso tal objeto tiene al menos las 3 dimensiones que conocemos. Decir que Dios está acotado por dimensiones introduciría en sí mismo un elemento de pluralidad
en su esencia. Y eso es una aberración. Entonces, lo que queda descartado absolutamente, si queremos aproximarnos a entender un poquito la divinidad. Después de que el Sefer Yetzirah haya definido el continuo de 5 dimensiones, podría uno errar pensando que Dios mismo es un ser pentadimensional. Tras su error, el texto entonces enfatiza en este punto su unidad, su unicidad. El concepto de dimensionalidad no se aplica a Dios en absoluto. Sin embargo, Dios, el Maestro único, es Dios y Rey fiel. Esta expresión en hebreo es Melech Neemán. Nosotros decimos, cuando no estamos en el minyan, en la sinagoga, y tenemos que decir el Shema Israel, 3 palabras antes de comenzar con el Shema Israel. Decimos el Melech Neemán, Dios Rey fiel. Tomando las letras iniciales de cada palabra se obtiene la palabra amén, que en hebreo la palabra amén tiene el número, según la gematría, valor de las letras de la palabra amén, igual a 91, que es la fusión del nombre Yud-Kei Vav-Kei, Adonai. Yud-Kei Vav-Kei, 26, Adonai es 65, sumado tenemos 91. Entonces, esa es la dimensión de la palabra amén cuando contestamos a una bendición, ya sea en el rezo, ya sea una bendición por algún producto que vamos a comer, ya sea en el Kadish, etcétera, etcétera. Y según el Talmud, es esta la frase que define la palabra que llamamos siempre al final de una bendición con el amén, que es de la palabra emuná, fe, que es de la palabra oman, que significa artista, que es de la palabra omanut, que es arte. Conectarse con Dios es un arte, hay que aprenderlo. La afirmación de que Dios es fiel, entre comillas, significa que Él es solo accesible a través de lo que vamos a llamar en hebreo emuná, que no es lo mismo como lo traducen como la palabra fe. Emuná es todo ese concepto que dije antes: arte, ejercicio, fe y sobre todo continuidad y disciplina para estar cercano a él. El intelecto humano solo puede captar conceptos dentro del continuo de 5 dimensiones de espacio, tiempo, espíritu, así en ese orden: espacio, tiempo, espíritu. Dios, el ser infinito, el Ein Sof, está sin embargo más allá de tiempo, de espacio y del espíritu. Él puede relacionarse con el universo como rey, pero Él está por encima de las capacidades de nuestra pobre mente. Nuestra mente es pobre. Domina Dios como rey fiel sobre todo. El término hebreo para dominar aquí es moshel. De ahí viene la palabra memshalá, que significa gobierno. Moshel. Hay 2 sinónimos que indican dominio: melech, es decir, rey, y moshel, que significa el que tiene el poder de gobernar de verdad. Un melech es un rey que interacciona con sus súbditos y que es, por tanto, afectado por ello. Por otra parte, un moshel es un gobernante que en el término humano puede ser un buen gobernante, puede ser un demócrata, pero puede ser también un tirano y un dictador que gobierna, pero no es influido en modo alguno por sus subordinados, sus súbditos. Dios es a veces llamado Melech, pero esto se refiere solo a sus acciones a través de Malhut. Malhut es reinado, la más baja de las Sefirot. El Ein Sof, el ser infinito, es de hecho un Moshel, un gobernante absoluto que no es afectado de ninguna forma por su creación. Y sin embargo, cada año, Akadosh Baruj Hu, Melech Malchei HaMelachim, el rey de todos los reinos, el rey de reyes, pide y solicita a nosotros, sus súbditos, que lo entronicemos en Rosh Hashanah cada año, de manera democrática. Es increíble, pero así es el concepto cabalístico de lo que significa Rosh Hashanah. Poner siempre Melech. Y por lo tanto, nosotros agregamos a la tefilá, a la amidá, la palabra Melech, que significa el rey, que significa aquel que da vida y otorga todas las bendiciones y tiene el poder para hacerlo. La escritura dice entonces: si eres justo, ¿qué le das a él? ¿Qué recibe él de tu mano? Como está escrito en Job 35:7. Esto es particularmente cierto en la relación de Dios con las Sefirot. En modo alguno es afectado o definido por ellas. Las Sefirot siguen siendo
utensilios, comillas, de los cuales se vale Dios para conectarse con todas las dimensiones del universo, de los universos y las criaturas que Él creó. Desde su santa habitación, la palabra hebrea para designar habitación es Maón. La expresión santa habitación es Maón Kadosh. Aparece un número de veces en la Biblia. Es también usada en muchas obras cabalísticas. La palabra Maón se define en el versículo: oh Dios, tú has sido una habitación, Maón, para nosotros. Salmo 90, versículo 1. El Midrash lo interpreta indicando que Dios es la habitación del mundo, pero el mundo no es su habitación. Ese concepto es importante. Los universos caben, por decirlo de alguna forma, en la inmensa magnitud infinita de Dios. Pero esa inmensa magnitud infinita de Dios no cabe en nuestro mundo material de la manera que la gente cree. Permea, está presente aunque no se ve. La palabra olam, que significa mundo, universo, viene de la misma raíz, elam, que significa oculto. Dios está presente de manera oculta. Hubo alguien que escribió un libro, doctor Viktor Frankl. Ese libro se llama La presencia ignorada de Dios. Vale la pena leerlo. Entonces, Dios es la habitación del mundo y el mundo no es su habitación. Dios es el lugar del mundo, pero el mundo no es su lugar. Esto define el continuo espacio, tiempo, espíritu, mientras que Él no es definido por ningún tipo de continuo, por ninguno de esos elementos. De hecho, ningún tipo de continuo. El continuo está contenido en Dios, por así decir. Él no está contenido en el continuo. Por eso en hebreo se llama también a Dios Nivdal, aquel que está separado de todo lo que conocemos materialmente, material y espiritualmente, ¿ok? Entonces, la palabra Maón está muy relacionada con la palabra Makom, lugar. La palabra Makom en hebreo implica la multiplicidad de los lugares en que se encuentra Dios, omnipresente. De hecho, el valor numérico de la palabra Makom es Mem 40, Kuf 100, 140, Vav 6, 146 y otra Mem 40, 186. Es multiplicar las letras del nombre de Dios por sí mismas. Le da el mismo resultado. Quiere decir, las letras del nombre de Dios se encuentran omnipresentes en todos los universos y en todas las criaturas que Dios creó. Entonces, Makom significa lugar. Cuando nosotros, lo aleino, lo afejad, que no le pase a nadie, está dándole consuelo a alguien que está de duelo, nosotros en hebreo decimos Hamakom y Nahem Alehem. Hamakom, hablando de Dios como el lugar de todo lo que existe, les consuele a ustedes que se encuentran en duelo junto a los dolientes de Jerusalén. Entonces, este continuo, cuando hablamos, es únicamente en función de los seres finitos. Por eso Makom incluye únicamente la inmensa dimensión del Ein Sof y viene de la raíz Kom, que significa estar. Makom denota un lugar en el espacio físico en donde algo puede, comillas, estar. De hecho, la presencia divina está, no su esencia, pero su presencia sí, aunque ignorada por muchísimos. Maón, por otra parte, viene de la misma raíz que mencionamos antes, Oná, que significa tiempo o período. Igual que Makom, define un punto en el espacio, así como Makom lo define como un punto en el espacio, Maón define un punto en el continuo espacio-tiempo. Este es un concepto muy importante. De esa manera, si lo entendemos, estamos más próximos a entender, comillas, de manera humilde, la enorme dimensión del Ein Sof. Entonces, cuando el Sefer Yetzirah dice que Dios domina la Sefirot desde su santa, digamos, Maón, de su santa habitación, está indicando que Él es el lugar y la habitación del continuo pentadimensional. No solo Dios circunscribe
el universo del espacio, sino que también define el tiempo y define el espíritu. De esto se dice ser Kadosh, santo. Y como se ha expresado antes, la palabra Kadosh, santo, denota separación de lo mundano. Una persona es Kadosh cuando está separado de todo aquello mundano, pero no significa estar ausente de lo mundano. Separado es que yo sé que allá viven de rumba todo el tiempo. A mí no me interesa, yo estoy separado de eso. Separado, Kadosh significa que yo estoy casado porque soy un hombre y necesito cumplir una mitzvah de Dios y tengo una esposa. Esa esposa está separada, consagrada, santificada para mí y yo para ella. Y así sucesivamente se va adquiriendo los conceptos de santidad. Entonces, Kadosh denota separación de lo mundano. El ser infinito está separado de todas las sefirot y con relación a él, incluso las sefirot pueden ser consideradas mundanas, aunque sabemos que son recipientes para contener la luz divina. Nosotros decimos sobre Dios, Adei Ad. En hebreo, Adei Ad significa hasta la eternidad de las eternidades, o Leolam Vaed, que es el mismo concepto. Y es una expresión que aparece en la Biblia, en el Tanaj, numerosas veces. Hay dos sinónimos que denotan eternidad. Primero, como dijimos, es Leolam, traducido generalmente como por siempre, que indica el punto final del continuo temporal. A menudo se emplea la expresión Leolam Vaed, que significa para siempre y la eternidad. Eternidad designa acá el dominio fuera del continuo temporal, en el que el concepto de tiempo no existe en absoluto. Incluso en tal dominio atemporal existe, sin embargo, todavía un tipo de hipertiempo, el que los sucesos pueden acaecer en una secuencia lógica. El Midrash llama orden del tiempo, Seder Zemanim, a este hipertiempo. La expresión la eternidad de las eternidades, Adeiad, denota un dominio que está incluso más allá de tal hipertiempo. Y por eso, si se acuerdan, yo les he mencionado que nosotros tenemos una interrelación con el tiempo de lo eterno y con el tiempo de lo temporal. El calendario hebreo que comienza en el mes de Nisan, a Jodesh Azelahem, este mes será para ustedes el primero de los meses. Sin embargo, Rosh Hashanah, el principio de año, es en el séptimo mes, en Tishrei. Y ahí celebramos un año más del aniversario de la creación del universo, del mundo, del hombre, etc. Pero la gente ha olvidado que los 6 días de la creación, 7 con el Shabbat, no hablan del tiempo temporal, hablan del tiempo de lo eterno. Quiere decir que si lo medimos con los parámetros humanos, decimos que el mundo fue creado en este calendario nuestro hace 5.785. Y eso no es exacto. Estamos hablando del ser humano tal cual lo conocemos hoy, desarrollado como una persona que es el reflejo de la impronta divina en Adán Arishon. Ese es el concepto de la creación del hombre y de este universo, que no corresponde al tiempo temporal. Si alguien les dice a ustedes que el universo fue creado según la física cuántica, también hay libros de Kabbalah que hablan de eso, hace 15.000 millones de años, el número 15 alude a la letra Yud, Hei del nombre de Dios, que Beya Hashem Sur Olamim, que con las letras del nombre Yud, Kei, los universos fueron creados. Que no está hablando únicamente del universo material, está hablando de todos los universos, tal como los conocemos de acuerdo a la ciencia, no de acuerdo a la esencia de la Kabbalah y la Torá, que trasciende muchísimo más. Estamos hablando de los nombres de, por ejemplo, Olama Asiyah, el de abajo, Olama Yetzirah, el de arriba, Olama Briah, de la creación en el sentido material, comillas, de Atzilut, y de ahí para arriba sigue mucho más hasta aproximarnos al Ein Sof. Entonces, cuando
nos preguntan si el mundo tiene 5.785 años, muchos le van a contestar que sí, pero es muy facilista y precario ese concepto, porque no han entendido que los días de la creación son días en el tiempo de lo eterno. Si hay preguntas, me gustaría en este momento hacer uso del tiempo para dar respuestas a eso, para que esto no se vuelva demasiado denso. He tratado de explicarlo de la manera más sencilla, aunque esto es realmente mucho más profundo y es todo un ejercicio de malabares para poder aterrizarlo un poquito a los conceptos mortales. Ok, no hay preguntas. Continúo. En su capítulo 1, aparte número 6, dice el Sefer Yetzirah, 10 sefirot de la nada, su visión es como la aparición del rayo, esto entre comillas. Su límite no tiene fin y su palabra con mayúscula, en ellas está corriendo y regresando. Corriendo la Rutz y regresando la Shuv. Se precipitan a su dicho como un huracán y delante de su trono se postran. Acá vamos a observar algo interesante, su visión. El término para visión es aquí Safiyá, que generalmente denota una visión mística o profética. El famoso libro Ejalot Rabatí, uno de los antiguos textos más profundos de la Kabbalah, podría ser contemporáneo incluso del Sefer Yetzirah, habla de la visión, Safiyá o Safiyá, de la Merkavá. La Merkavá se traduce como carruaje, pero realmente significa la forma en que la presencia divina se aproxima a nosotros. Leharkiv en hebreo significa estructurar, aproximarse, posarse. De ahí viene la palabra Merkavá, la carroza divina de la visión del profeta Yehezkel. Y el término se emplea para denotar la experiencia mística en sus más altos niveles. Sefer Yetzirah describe ahora cómo las sefirot aparecen en la visión mística. En anteriores secciones el texto habló de los ejercicios para la visualización de las sefirot, aunque son conceptos que no pueden visualizarse materialmente, sí tener una ligera aproximación a entender el concepto. Ahora describe su aparición. Sefer HaBahir, otro libro importante, dice en ese texto también antiguo, explicando que las palabras, específicamente la palabra Sefiyá, derivada de la raíz Safá, indica que uno está mirando hacia abajo desde una gran altura, hacia abajo. En la sección anterior, el Sefer Yetzirah habló de las sefirot como 10 profundidades. Si se acuerdan, la clase anterior. Cuando se mira a una profundidad, se está generalmente mirando hacia abajo. En el Jalot Rabatí, famoso libro de Kabbalah, a menudo se describe la experiencia mística como un descenso y es llamada descenso de la Merkavá, descenso del carruaje divino. Una razón por la que mirar a la sefirot es llamado un descenso es porque para conseguirlo se debe primero alcanzar una conciencia tipo Jochma, es decir, sabiduría divina, tal como se ha dicho antes. Sin embargo, en la disposición de la sefirot, Jochma es la más alta, al menos de las que son aproximables para nosotros. Para trepar al árbol de los 32 senderos de su sabiduría, se debe empezar por ligarse uno mismo a Jochma, a sabiduría misma. Y para ligarse a esto hay que entender lo que está escrito en el versículo. Reshit Jochma Irat Hashem. El principio de la sabiduría es el temor reverencial a Dios. Conseguido esto, se mira hacia abajo a las demás sefirot. Solo entonces empieza a trepar por la sefirot, empezando por la más baja, es decir, Malhut. El concepto como la aparición del rayo, esta expresión está tomada del versículo y las Hayot HaKodesh, corriendo y regresando como la aparición del rayo. Este rayo en hebreo se llama Bazak, como está escrito en Yehezkel capítulo 1, versículo 14. La palabra Bazak, o Bazak dicen algunos, que solo aparece en este lugar en el Tanaj, se traduce generalmente como rayo o relámpago. Según otras interpretaciones, esta palabra denota un meteoro
destellante o una burbuja que estalla. Según todas estas opiniones, lo que el Sefer Yetzirah está afirmando es que las sefirot se pueden visualizar, comillas, solo por un instante y luego desaparecen. Visualizar, por supuesto, estamos hablando desde el punto de vista espiritual e intelectual. El gran cabalista Rabbi Moshe de León, que vivió entre 1238 y 1305, conocido principalmente por la publicación del Sefer HaZohar, el Zohar HaKadosh, nos ofrece una analogía interesante. Cuando las sefirot se contemplan en visión mística, su apariencia es como el reflejo en una pared de la luz del sol por un cuenco de agua, como si fuera un prisma. En tanto que la superficie del agua esté completamente inmóvil, la imagen reflejada resultará clara, pero la más ligera vibración la hace romperse y oscilar abruptamente. Similarmente, en teoría, es posible una visión, un atisbo, una visión clara, un atisbo claro de la sefirot, pero solo con la mente absolutamente tranquila y en calma. El más tenue pensamiento externo destruye la imagen completamente. Cuando la mente se halla en un estado en el que puede visualizar a la sefirot, las más mínimas distracciones la perturban. Obviamente, el concepto está conectado con el versículo que dice: de cada límite he visto el fin. Tu mandamiento es muy amplio. Salmo 119:96. Es decir, su límite no tiene fin. La palabra hebrea usada acá para límite es tajlit. Tajlit significa también la meta o complementamiento o la última de las etapas. Deriva de la raíz jalá, que significa completar o terminar, como por ejemplo los cielos de la tierra se terminaron, jalá, como dice Génesis capítulo 2 versículo 1. Tajlit también denota propósito, puesto que cuando algo cumple su propósito, se dice que se ha completado y realizado. La expresión su límite no tiene fin, es decir, ketz en hebreo, puede compararse a la expresión anterior. Su medida no tiene fin, no tiene sof. De ahí la palabra en sof. Ambos términos, ketz y sof, denotan un final, pero con matices de significado algo diferentes. La palabra sof deriva de la raíz safá, que significa dejar de existir. El término ketz, por una parte, viene de kachatz, que significa cortar. De ahí que el fin implicado por sof sea donde algo deja de existir, mientras que ketz implica el punto en el que es cortado, es decir, su límite o frontera extremos. Como lo explica una autoridad, sof es el fin de la relación con lo que sigue y ketz es el fin de la relación con lo que le sucede. En todo caso, cuando Sefer Yetzirah habló antes de las sefirot como extensiones, el texto decía que no tienen sof. Esto indica que no hay lugar en el que cesen de existir por muy lejos que uno avance. Es una infinitud de extensión. Del mismo modo, cuando Dios es llamado En Sof, literalmente sin fin, infinito, significa asimismo que no hay lugar en el que Él cese de existir. En este lugar, por otra parte, el Sefer Yetzirah está hablando de las sefirot tal como aparecen en la visión mística. El texto dice entonces que su propósito, completamiento y resultado no tienen límite, no tienen ketz. Aunque las sefirot sean vistas solo como un destello, no hay límite a la comprensión con la que puedan imbuir al individuo. Cuando hablamos de ellas que están, Hayot HaKodesh, corriendo y regresando, esta expresión alude al versículo, como dijimos, Hayot, literalmente una suerte de ángeles, corriendo y regresando como la aparición del rayo. Está escrito en Ezequiel 1:14. Es un párrafo posterior conectado con todo aquello que hemos estado tratando de definir. Y después de esto, se emplea también la misma cita en otras connotaciones.
como en otros momentos. La expresión su palabra, como se dice en hebreo, devaró, otros, sin embargo, vocalizan davru, que significa ellos hablan, y la línea completa se leería entonces, hablan de ellas como corriendo y regresando. El lenguaje de Hayot Kodesh. Esto nos enseña que no se puede enfocar a ninguna de las sefirot durante ningún periodo de tiempo. La mente puede concentrarse y verlas como un relámpago, pero solo por un instante. Luego hay que regresar. Se oscila entre correr y regresar, entre comillas, ambas palabras, echando una ojeada por un instante y luego volviendo inmediatamente al propio estado mental humano normal. Los cabalistas hacen notar que correr denota jochma, mientras que regresar se refiere a binah. Uno es conocimiento, sabiduría, y el otro es entendimiento. Como se ha dicho antes, solo se puede visualizar a la sefirot con conciencia tipo jochma, mediante la parte no verbal de la mente. Tal conciencia, jochma, es muy difícil de mantener, puesto que la mente funciona normalmente en un estado de conciencia de binah, y esta es verbal en este estado de conciencia. Como se explicó antes, el único modo de conseguir una conciencia jochma es oscilar adelante y atrás entre jochma y binah. Solo después, el instante de pura conciencia jochma, pueden las sefirot ser percibidas. Eso tiene relación con la manera en que los hasidim, los ashkenazim en general, rezan la amidá moviéndose de esta manera. O cuando se estudia Torah en la yeshivot, también este movimiento de oscilación es muy importante. Por otro lado, señores, normalmente en hebreo correr es la rutz. Aquí, sin embargo, los comentarios notan que la raíz de la palabra ratza, y aparentemente este es el único lugar en toda la Biblia en que esta raíz aparece. Según el Midrash, la raíz está relacionada tanto con la rutz, correr, como con ratza, que significa voluntad. De ahí viene la palabra ratzón en hebreo. Literalmente, el lugar donde la voluntad existe. La palabra ratzá tiene, no la ratzá del irzot, de querer, sino ratzá de correr, tiene entonces la implicación de correr con la propia voluntad o impeler a la voluntad a concentrarse en algo más allá de su comprensión. Esto indica el esfuerzo mental a través del que las sefirot son visualizadas. Sefer Yetzirah pone en relación correr y regresar con la palabra. La palabra existe solo en relación con la conciencia binah, la parte verbal de la mente. En tanto, una persona se halla normalmente en un estado de conciencia binah, solo puede visualizar a la sefirot como un relámpago corriendo y regresando. Vamos a parar acá. Si hay preguntas, vale la pena preguntar ahora, formularlas, porque si no hay preguntas, voy a entender que todo está perfectamente claro y entonces me abrogo el éxito de haber transmitido estos conceptos que son bastante complejos, muy profundos, pero los hemos tratado de aterrizar a nuestra mente sencilla, humilde y muy humana. ¿Será que se me durmió el público? Éxito, éxito, éxito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay preguntas. Rabino, yo estaba por preguntarle hace rato que la frase El Melech Neemán que se dice antes del Shema, ¿es por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Él, en hebreo, es Dios. Rey, Neemán, fiel. Significa que cuando unificamos a Dios, su fidelidad está en que nosotros nos conectamos con ese Rey infinito. ¿Entiende? Y como dice el Tratado de Brajot en el Talmud dice que Dios también se pone tefilín. Hay que tener en cuenta que esto no estamos hablando de tefilín en el sentido que nos ponemos nosotros. Pregunta el Talmud, ¿y qué está escrito en los tefilín de Akadosh Baruj Hu? Está escrito, dice el Talmud, Umi que ameja Israel goy echad baaretz. Así como nosotros unificamos a Dios y decimos, tú eres único, tú eres uno,
nadie puede compararse a ti, y eso es uno de los significados de la palabra uno, único, es incomparable. Entonces, así dice Dios, yo unifico a ustedes como pueblo y los considero incomparables. Ese es el tema de El Melech Neemán, la fidelidad de Dios con el concepto de unificarnos nosotros como nación. Por eso es una verdadera desgracia cuando el pueblo de Israel está desunido. Todo esto que ha pasado, si hablamos en términos políticos, desde el 7 de octubre, donde se hizo una salvaje incursión asesinando a nuestros hermanos allá en esos sitios cercanos a la frontera de Gaza, fue el producto de la manera en que la sociedad israelí y el pueblo de Israel en general estaba desunido. Todo por temas de orden político y causando una separación, atomizando al pueblo de Israel, lo que implica, comillas, atomizar la unicidad de Dios. Y entonces ese es el punto complicado. Por eso nos recuerda a diario el Melech Neemán, antes de decir el Shema Israel, que es la oración de unificación por excelencia que hay en la Torá para que el hombre pueda conectarse con la incomparabilidad de la existencia divina frente a otras existencias, incluyéndonos nosotros. Nifdal, fuera de tiempo, fuera de espacio. Y sin embargo, en todos los tiempos y en todos los espacios. Espero haberte explicado el concepto. Gracias, Rubén. Con mucho gusto. Si no hay más preguntas, ha sido un placer compartir estos conceptos con ustedes. Les deseo un Shabbat Shalom, bendiciones grandes. La próxima semana vamos a entrar con mayor profundidad en estos conceptos y por eso creo que vale la pena repasar esto que hemos estudiado y también la clase anterior para que refresquemos los conceptos del continuo en tiempo, el continuo en espacio, las 6 dimensiones que hemos hablado, los 6 puntos con los que nos unificamos, nos unimos, Vav Katzibot, que se llama en el lenguaje de la Kabbalah, que tiene que ver con la letra Vav del nombre de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Shabbat Shalom, señor Rabino, y a todos. Shabbat Shalom, Eli. Shabbat Shalom y gracias Rab, y a todos. Shalom todos. Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le agradecemos su compañía y le invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para recibir este contenido semana a semana. Nuevamente, muchas gracias.